Buenas tardes, ahora es octubre 16 del 2021, ahora es el sábado, es Día del Creador. El tema de ahora es el bautismo. Eh, ¿qué nos dicen las escrituras del bautismo? Eh, y primero comenzamos dando las gracias al Creador. Todo honor y toda honra al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que le obedece. Bueno, entonces ahora es el día, voy a explicar del bautismo, que nos dicen, porque sabemos que las escrituras nos dice que Juan el Bautista bautizaba con agua, y ese era el bautismo de Juan el Bautista, y el bautismo de Jesucristo es del Espíritu Santo. A ver, nos vamos a las siguientes escrituras. Mateos 3:11 dice, está hablando Juan el Bautista. Mateos 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahí está hablando Juan el Bautista, que él bautizaba con agua, pero Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hechos 19, del 2 al 5. Dice, está hablando, del 1 al 5. Hechos 19, del 1 al 5. Está hablando Pablo en Efesios. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que era agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Les preguntó Pablo, ¿fueron bautizados? Sí. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No, ni sabemos qué es, dice. ¿Con qué los bautizaron? Le preguntó Pablo. Con agua, con el bautismo de Juan. Y dice que después de ver, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, el Jesús Cristo. O sea, que creyeron en Cristo, creyeron en todo lo que decía Cristo, desde el principio hasta el fin, creyeron en Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor. A ver, 1 Corintios 1, del 14 al 17. Otra vez Pablo está hablando al pueblo de Corintios. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado,
sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mismo Pablo dice que él no sé, dice que nomás bautizó a 2 personas y a una familia. Y él no se acuerda si ha bautizado más, porque dice que no lo mandó Cristo a bautizar, lo mandó a predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de creer en el Padre, de creer en los mandamientos de Dios. Ese es el Evangelio. Misericordia. Mateos 28, 19 al 20. Por tanto, oíd, está hablando Jesús, por tanto, oíd y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que aguarden todas las cosas os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Está mandando Jesucristo a que vayan a todas las naciones a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero y agrega más, dice, enseñándoles que aguarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? No nomás es de zambutirte en agua, echarte agua y ya recibiste el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es la palabra de Dios, porque lo que pasa es de que una persona que está en pecado, ¿cómo podría recibir el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Sería imposible. No puede estar el Espíritu de Dios en una persona que está en pecado, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nos vamos a Hechos 2, del 1 al 5, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Era el día de Pentecostés, ¿verdad? Y nos brincamos para 4 versículos más para abajo, al número 5, Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por eso mandó Jesucristo a bautizar, a enseñar el Evangelio, el Evangelio de la palabra de Dios. Entonces, por eso sabemos aquí, por este versículo, que moraban en Jerusalén judíos, ¿verdad? Varones piadosos de todas las naciones del mundo. Imagínense, de todas las naciones del mundo iban a Jerusalén. A ver, ahí está. Marcos 16,
15 al 16. Y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando Jesucristo, que fueran por todo el mundo a toda criatura, el evangelio a toda criatura. El que creyera va a ser salvo, el que no crea va a ser condenado. Cuando tú no crees en Dios, cuando no crees en Jesucristo, te vas a las cosas del mundo, al pecado, a la perdición, a las drogas, al alcohol, infidelidad, todos esos que te llevan a cometer otro y otro y otro tras de otro pecado y pecado. Esa es la condena, porque no creíste en el evangelio de Cristo, no creíste en el evangelio de Dios. ¿Y qué te llevan los pecados? Te llevan a la perdición. Primero de Pedro 3, el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundiciones de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesús Cristo. El bautismo de Cristo nos salva, dice el Espíritu Santo. Y agrega, dice, una buena conciencia a Dios. ¿Cómo tienes una buena conciencia a Dios? Siguiendo los mandamientos, escuchando la voz de Dios, haciendo lo máximo de tu habilidad para hacer el bien, hacer justicia. Esa es buena conciencia hacia Dios. Esa es el Espíritu Santo. Como les vuelvo a repetir, no se les otorga a cualquier persona, solamente a los que obedecen la palabra de Dios. A ver. Vámonos a Jeremías 2:22. Dice el profeta, aunque te laves con lejía, que es cloro, lejía significa cloro. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nos está diciendo que aunque te bañes con cloro, aunque amontones jabones, tu mancha, tu pecado estará delante de Dios. Muchos ahorita bautizan en una pila, en un río, bautizan y ya dicen que están bautizados con el Espíritu Santo. No estoy diciendo que está mal hacer eso, es una tradición. Lo hacía Juan el Bautista, bautizaron a Cristo así también. No tiene nada, no es malo, pero no te hace nada, no te ayuda para nada si no sigues la palabra de Dios. Esa es verdaderamente el bautizo, creer en la palabra de Dios. Porque, como dicen unas personas, dicen, aunque cuando tú te bautizas, cuando bautizan a aquel niño, cuando bautizan a una persona adulta, el niño no sabe lo que significa el bautismo.
¿Y qué hacen cuando bautizan? Un fiestonón, muchas de ocasiones, un fiestonón, y se ponen bien alcohólicos, perdidos. Y ese es su bautismo, ¿verdad? O si no, el niño dormido y los padres y los familiares tomando, ¿verdad? Ese es el bautismo de ahorita de muchas personas. No saben el significado del bautismo. Y las personas ya mayor, cuando tienen un conocimiento, cuando han vivido la vida y los bautizan, cuando lo bautizan en esa pila, aunque le echen cloro, le echen jabón, si esa persona es matón, si esa persona es ratero, si esa persona es idólatra, se queda idólatra, se queda ratero, aunque los zambutas y estés ahí por 5 o 10 minutos, va a salir lo mismo si no se lava por sí mismo con la palabra del Creador, con la palabra de las Escrituras. Es lo que se refiere aquí el profeta Jeremías. Hechos 2, 38 al 40. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu, para que vosotros porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificó y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. En estos días, en estos tiempos, cuando tú estás en el mundo, no mirando con la palabra de Dios las cosas del mundo, te encierras y las cosas que están sucediendo las miras como normal, las miras como ya estamos en el siglo XXI y estar hombre con hombre es normal, estar mujer con mujer es normal. Todo te parece como normal, usar marihuana es normal, todos los hacen, porque yo no, es lo que dicen, ¿verdad? Pero no, necesitamos ser bautizados con la palabra de el Evangelio, con la palabra de Jesucristo, con la palabra, los ejemplos de Cristo, con la palabra de Dios. No es normal, no es normal. Dios no cambia. Lo que está sucediendo ahorita sucedió hace 1000 años, hace 2000 años, hace 5000 años. Dice la Escritura: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está sucediendo ahorita sucedía anterior. Nomás que necesitamos abrir nuestra conciencia, nuestros ojos, nuestros oídos, para mirar realmente lo que es mal, para los ojos de Dios, ¿no? El 1 de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hereréis, ni los forniqueros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo eres bautizado? Con la palabra de Dios. Si un idólatra, si un adultero, si un afeminado, si un ladrón, si un maldiciento, si un borracho, si un estafador, lo bautizan en esa pila de agua, no va a cambiar si no escucha y toma por sí las palabras del Creador. Así como entra a esa pila del bautismo, así sale para atrás. Igualito, nomás un poco más mojado, ¿verdad? Pero sale igual. De nada te sirve. No digo que está mal bautizar en agua, no tiene nada de malo. Nomás que no te va a hacer nada para ayudarte para el conocimiento de Dios. Lo que te va a ayudar es la escritura, las palabras del Creador. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Aquí está haciendo referencia a San Pablo, Efesios 5:26. Dice, otra vez el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lavas? Se está refiriendo en el versículo 27, se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Para entregarla sin mancha. ¿Cómo entregas a una alma? ¿Cómo entregas a una congregación? ¿Cómo entregas? ¿Lavándola con agua? No la va a purificar. La va a lavar, ¿verdad? Poquito, y luego se va a manchar al día siguiente. Pero la palabra de Dios es la que te va a limpiar, la que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel, que es el conocimiento de Dios. Que no te mientan, que no te digan. Tú por ti mismo verifica todo lo que he dicho a través de las escrituras. Que no te mientan, que ya con el bautismo, que te echaron agua y saliste un mojadito de la cabeza, quiere decir que ya tienes el Espíritu Santo. Te han mentido. Te han mentido. La única forma de adquirir el Espíritu de Dios es a través del obedecimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Muchísimas gracias. El tema de hoy fue el bautismo. Espero que verifiquen, estudien lo que hemos escuchado ahora. ¿Para qué? Para tener un mejor conocimiento de la Escritura. Muchísimas gracias. Todo honor y toda honra al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que le obedece. Buen día.